Hola a todos y bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión vamos a reaccionar al nuevo video de Dross del día de hoy, que se llama El sangriento Roswell ruso. No sé de qué vaya el video, pero Dross casi siempre cuenta historias interesantes, entonces a ver qué tal. Cuando parte del ganado de Fyodor Obolensky, ex propietario de una granja en la región del Volga, Rusia, comenzó a aparecer mutilado por las mañanas en su campo, lo atribuyó a la acción de algún zorro. Primero fueron un par de ovejas, luego una vaca y finalmente uno de sus caballos preferidos, los que amanecieron con el cuello cortado y desangrados. Le llamaba la atención, sin embargo, a Fyodor lo simétrico del corte, lo perfecto de la herida. ¿Qué clase de zorro sería capaz de efectuar una mordedura que parecía ser más que obra de una mandíbula, el corte de un instrumento quirúrgico bien afilado? Peor aún, ¿qué clase de zorro podría matar vacas y caballos? Cuando dice de un corte quirúrgico, lo único que a mí me podría venir a la mente es como un arma de corte súper afilada, en plan una katana y un golpe totalmente limpio para decapitar a un animal así. Su caso, del cual se hablaría en los medios especializados de Rusia durante tanto tiempo y que se cree fue la desvergonzada inspiración de la película de Jordan Peele llamada Nope, salió a la luz por primera vez en un programa de radio local en el Distrito Federal del Volga, muy popular en la zona rural y dedicado no a temas de misterio, sino a problemas y noticias típicas de granjeros de esa área de la Federación Rusa. En dicho programa fue que el caso de Fyodor, la primera vez que llamó a la radio, cautivó no solo al conductor del programa, sino a toda la audiencia. El mismo Fyodor se apresuraba en aclarar que era un hombre escéptico y ateo. Prestó oídos sordos a las teorías conspirativas de otros oyentes del programa, granjeros como él, que apuntaban al accionar de seres extraterrestres o incluso de experimentos prohibidos por parte de alguna temible agencia del gobierno. Antes los programas de radio así eran bastante populares, sobre todo en Estados Unidos y así. Eran bastante populares los programas de radio. Inclusive la historia de la Guerra de los Mundos, si no me equivoco que así se llama, empezó como una historia de radio de que invadían los marcianos y que tenían un contacto con extraterrestres, todo eso. Y la gente se lo creyó. Como era perfectamente entendible que en épocas donde eran unas cámaras gigantes tenías que instalarla para poder grabar y todo eso, era perfectamente creíble las grabaciones de sonido que daban de es que están disparándole a todo el mundo y por eso no podemos grabar y se ve súper increíble, los aliens están atacando a todos y la gente se lo creyó y inclusive hubo mucho desastre por ello. Creo que incluso hubo muertos, pero volviendo al tema, los programas de radio eran muy populares antes, pero súper populares, como hoy sería YouTube o TikTok. Así era de popular la radio. Pero una noche mencionó al aire, en dicho programa y en diálogo con el conductor, que tras cortar la comunicación telefónica y armado con su querida escopeta calibre 12, se apresuraba a pasar la noche vigilando sus campos a los efectos de descubrir qué era
lo que estaba sucediendo. Esta llamada se produjo un 4 de noviembre de 1995, Día de la Unidad Nacional en Rusia, y sería recordada por mucho tiempo porque fue la última vez que se escuchó a Fyodor Obolensky, el campesino oriundo de Volga, con vida. El conductor del programa siguió tocando el tema de los animales mutilados en la granja de Fyodor Obolensky y ocasionalmente mencionó a su audiencia que le extrañaba que el ranchero no estuviese participando nuevamente, hasta que algunos de entre la audiencia le informaron que Fyodor había sido reportado desaparecido por su esposa precisamente el día después de la llamada de aquel fatídico 4 de noviembre. Por favor, imagina no una audiencia multitudinaria, sino una más bien de pocas docenas de personas. Algunos quienes participaban del programa de radio conocían a Fyodor cara a cara. Vale decir que los granjeros y rancheros del Volga se conocen bastante bien por participar en las mismas exposiciones rurales año a año. Algunos incluso decidieron visitar a la esposa de Fyodor para averiguar más del tema que tenía en ascuas a todos. E incluso otros decidieron, recordando las circunstancias en las que Fyodor había desaparecido, montar guardia en sus campos por la noche. Allí fue cuando se dieron los primeros informes de extrañas luces en el cielo en la zona de los establos del ganado de Fyodor Obolensky. Hubo foto de dichas luces. Parecían ser como agujeros en el cielo con un extraño brillo contenido y formaban un grupo de 3 en triángulo sobre los establos a unos 20 metros sobre la tierra, según calculó quien tomó las fotos. El brillo en la imagen, que fuera publicada por algunos pasquines dedicados al mundo de lo extraño, daba a dichas luces un aspecto raro, casi orgánico. La mujer de Fyodor, desesperada en la búsqueda de su esposo, reportó a un periódico local también que habían vuelto a aparecer piezas de ganado mutilado mientras su esposo estaba desaparecido. Esta vez no solo tenían un profundo, destajado y morboso corte en el cuello, sino que en el caso de una de las vacas le faltaba una de las patas traseras, la cual había sido arrancada de cuajo. Pronto, la granja de Fyodor se volvió popular, ya no solo entre los oyentes de aquel programa de radio de la zona rural del Volga, sino entre la mayoría de la gente del lugar, muchos de los cuales ya no tenían dudas de que el granjero había sido posiblemente abducido y secuestrado por seres de otro planeta, los mismos que eran responsables de mutilar a sus animales. Pero, ¿por qué se habían llevado a Fyodor? ¿Por qué mutilaban al ganado si eran seres supuestamente inteligentes y avanzados? El caso tuvo en ascuas a todo el Distrito Federal del Volga durante meses en los cuales el ranchero Fyodor no aparecía. Otro popular programa de radio, este mucho más multitudinario, conducido por Vadim Chernobrov, fundador y líder de la organización Cosmopoisk, que son ufólogos e investigadores del misterio, se volvió una especie de foro para hablar de este tema y por ende su conductor llegó a invitar al reputadísimo Yuri Koptev, ex director ni más ni menos
de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos desde su fundación en 1992 hasta su retiro en 2004. Este señor lanzó una interesante teoría al respecto. Esta declaración es la que, se sabe, inspiró a muchas películas en Hollywood de manera desvergonzada. Muchas veces damos por sentado que la actividad de los ovnis corresponde a vehículos tripulados por seres inteligentes, y no necesariamente tiene por qué ser así. Piensen por un segundo en la complejidad de las formas de vida que habitan nuestro planeta, especialmente en el fondo del mar, por poner un ejemplo. Ahora piensen por un segundo si en el fondo del mar se han desarrollado formas de vida tan extrañas que no se parecen en lo absoluto a lo que conocemos aquí en la superficie, como peces luminosos, eléctricos y calamares monstruosos. ¿Quién quita que en el espacio sideral no se hayan desarrollado seres mucho más extraños, capaces de desplazarse con apetitos y necesidades totalmente desconocidas para nosotros, que pudieran ir más allá de simplemente comer, beber o respirar? No los identificaríamos ni siquiera como formas de vida, y posiblemente ellos interactuarían con nosotros de formas impredecibles. Estas luces en el cielo que se han fotografiado bien podrían ser seres vivos o parte de un ser vivo, extraños en el más amplio sentido de la palabra, adaptados a flotar y desplazarse por los aires con extrañas necesidades que saciar, quizá en formas de vida ajenas a ellas, como el ganado o como algún desdichado ser humano. Vadim Chernobrov, el hombre que entrevistó a Koptev, un sujeto excepcional, quien desgraciadamente nos dejó en 2017, recordaba en su valiosísima página web que la audiencia casi hizo reventar los teléfonos del programa esa noche. La teoría de uno o varios animales alienígenas era para muchos novedosa en 1995, una teoría sobre la que muchos ufólogos habían hablado ya largo y tendido. Había sido Fyodor Obolensky abducido por seres inteligentes o muerto por el accionar inexplicable de una o más extrañas criaturas cósmicas. Tras 3 meses y 10 días de búsqueda, Fyodor apareció dejando más preguntas que respuestas sobre la... O sea que sí lo encontraron al final. Y bueno, está censurado, pero quién sabe en qué estado lo hayan encontrado. Yo creo que casi peor que lo hayan encontrado que a cómo lo encontraron, me parece. Exacto. La versión oficial fue que, patrullando y vigilando su campo por la noche, y supuestamente ebrio, el granjero habría caído en un pozo en el cual golpeó su cabeza y sufrió una extraña herida de la cual murió desangrado. Versión extraña donde las haya, ya que según su esposa, Fyodor, era abstemio. Y si bien su cuerpo fue encontrado en un pozo, hay algo que nadie podía explicar, ni siquiera los más escépticos: el estado de conservación del cuerpo del ranchero. Tras casi medio año de desaparecido, estaba prácticamente fresco, como si hubiera fallecido hacía pocas semanas. El clima helado del Volga en esa estación podría explicar un poco el misterio.
pero no por completo. Muchísimo menos aún explicar por qué Fyodor había dejado una nota en la cocina de la casa antes de salir. De esta nota no existen fotos, por desgracia, pero esto fue corroborado y dado como cierto por Vadim Chernobrov y aceptado también por nada menos que el director de la Roscosmos entonces, el mismísimo y ya mencionado Koptev. El texto de Fyodor decía, y sepan perdonar mi pronunciación los rusoparlantes en la audiencia, Okni, es decir, luces, traducido del ruso. Quizá era lo que él veía antes de salir a investigar la noche que perdió la vida. Hoy día, lo que eran las instalaciones de dicha granja fueron adquiridas por una escuela especializada de trabajos rurales y manejo de maquinaria agrícola. Con el tiempo, el caso se fue olvidando, hasta que en el año 2012, según escribió Vadim Chernobrov en su página web, un grupo de estudiantes a bordo de una triladora notó que la misma se atascaba en los campos en el transcurso de un ejercicio. La sorpresa fue mayúscula al examinar el rodillo de la máquina. En el mismo, según testimonios, había restos de lo que parecía ser una especie de dispositivo que ninguno de ellos había visto. Algo de un material que uno de los testigos describió como una sustancia desconocida parecida al plástico y a la piel humana al mismo tiempo. También en el revoltijo reportaron que había 3 esferas partidas, hechas de algo similar al vidrio. Quizá los objetos que producían las luces que se veían en el cielo. Lamentablemente los estudiantes se deshicieron de los restos en un lago cercano, pues tuvieron miedo de haber roto uno de los aparatos de medición empleados por el instituto. Y solo hablaron del hallazgo algunos meses más tarde. Pero por lo mismo, no se sabe si ellos simplemente son embusteros y lo hicieron para poder meter la cuchara y autoincluirse en esta historia, aprovechando que estudiaban en los campos del trágicamente famoso Fyodor Obolensky, o si decían la verdad. Muchos lo llamaron entonces el Roswell ruso. Lo cierto es que a partir de esa fecha no se volvieron a repetir avistamientos en el área, lo cual hizo que varios se preguntaran: ¿eran esos objetos extraños atravesados por la triladora los restos de alguna especie de criatura cósmica muerta, tal vez de inanición? ¿Fue dicha criatura la responsable de la muerte de Fyodor Obolensky, el antiguo propietario del establecimiento y los campos? Sea como sea, el caso fue sumamente extraño y, por obvias razones, hasta el día de hoy, da mucho de qué hablar. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Pues el caso en sí me recuerda mucho a otra historia que Dross también subió de un explorador del desierto que había dicho que había encontrado una cueva extraña y intentó encontrarla de nuevo para documentarlo, grabar y todo eso, pero nunca la encontró y de hecho se reportó como que se perdió el explorador. Si ocupamos la lógica totalmente en este caso, pienso yo que se trataría de una persona que mató a Fyodor y, por ejemplo, los animales que aparecían sin cabeza y todo eso probablemente haya sido alguien con, yo que sé, una espada o algún machete o alguna herramienta del estilo que pudiera dar un tajo limpio y
y así los dejaba. Se encontró un día con el granjero, probablemente le dio el golpe a la cabeza y lo arrojó al pozo. Es lo que pienso que yo pudo haber pasado. Perdón, es lo que yo pienso que pudo haber pasado. Y aparte, como Rusia es un lugar muy frío, puede que por eso se haya conservado, además como cuentan en la historia. Pero sí me mantengo escéptico a que pudo haber sido actividad extraterrestre. Yo pienso que los extraterrestres existen sí o sí, o sea, no hay una opción a que no exista vida fuera de nuestro planeta. Tendríamos que ser muy, muy egocéntricos para pensar que no existe vida más allá. Pero de ahí a pensar que nos visitan y sí están aquí, todo eso es muy diferente. O sea, probablemente sea una historia más como de un crimen y todo eso lo que ocurrió aquí en Rusia. Pero pues es una de esas historias que tiene nuestro mundo y probablemente nunca se sepa qué es lo que pasó realmente esa noche y demás. Bueno, espero que les haya gustado el video. A mí me gustó bastante. Dross siempre sube historias bastante interesantes. Bueno, suscríbanse al canal, denle a la campana. Voy a dejarles aquí abajo el link del video original y hasta la próxima.